Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la segunda parte de la clase de política ambiental. La clase pasada hablamos acerca de la ley del equilibrio ecológico, acerca del capítulo que tiene que ver con la política ambiental. Vimos algunas cuestiones del plan de desarrollo nacional del presidente Andrés Manuel que tenían que ver precisamente con el tema de la política ambiental. Hoy voy a ver de alguna forma, de manera sintetizada, entre comillas, eh, las juntas claves de la política ambiental del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entre otras cosas, ha cambiado mucho el tema de la política ambiental. Yo recuerdo que cuando me tocó incluso dar esta clase hace unos 3 años, recuerdo que analizamos el tema de la política en base al presidente Peña Nieto y en base al desarrollo del Plan de Desarrollo Nacional del presidente Peña. Y en aquel momento recuerdo que uno de los grandes problemas que ellos estaban enfrentando en política ambiental era desarrollar industria, sistemas de turismo también, pero al mismo tiempo mantener el equilibrio ecológico. Y bueno, recuerdo también el tema de la política ambiental, por ejemplo, del presidente Calderón hace ya 2 sexenios pasados, ¿no? De 2006 a 2012. Y recuerdo que él lo que tenía pensado en la política ambiental era generar desarrollo turístico. Él sí estaba como más enfocado en el tema del desarrollo turístico, pero pues no tan devastador como en otros países. Es decir, quería generar un sistema económico turístico, pero también quería preservar la naturaleza, cosa que después se puso en duda, sobre todo con el proyecto turístico hotelero de Tajamar, que era una zona de manglares en el sur del país, y bueno, hubo una sanción internacional, incluso se mandó a detener esa obra en el sexenio del presidente Calderón. Y bueno, les platicaré en pocas palabras antes de entrar al tema del presidente Andrés Manuel. Yo recuerdo que cuando fue 2012, cuando presenta el Plan de Desarrollo Nacional el presidente Calderón, una de sus políticas principales era de alguna forma desarrollar industria turística en los estados del sur, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Yucatán, tenemos a Quintana Roo, Campeche, bueno, toda esta parte de la península de Yucatán. ¿Y qué fue lo que sucedió? Había un proyecto muy importante en Tajamar, es una parte del sur del país, en donde pues actualmente estaba virgen esa zona, pero había manglares, básicamente son mini ecosistemas donde fíjense, a pesar de que estaban colindando con el mar, había cocodrilos, había y digo, los cocodrilos resulta ser un poco raro, porque pues bueno, ellos normalmente están más en los ríos, pero en ese lugar en específico, en esos manglares ya a la altura del mar había este tipo de animales. Había flora, había fauna, peces, que de alguna forma, pues bueno, estaban allí habitando o cohabitando. Y el proyecto del presidente Felipe Calderón fue destruir esa zona y generar un desarrollo hotelero muy, muy importante y muy ambicioso. Incluso, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, en el momento en que él decide ir sí, en realidad ir a la mutilación de este tipo de sistemas, y cuando empieza la maquinaria, todas las ONGs de aquel momento empezaron a satanizar al presidente Calderón y decir que estaba destruyendo naturaleza, que en realidad el proyecto hotelero pues generaba destrucción ecológica, y fueron a las cortes internacionales, allí recuerdo, y mandaron a detener el proyecto de Tajamar. Y entonces se le acusó al presidente Calderón de ecocidio, que es básicamente pues el matar a toda especie cohabitante de aquella región por generar el proyecto hotelero. Y pues bueno, al final el proyecto se detuvo, no se logró concretizar, y ahí una excusa, o no sé si justificación que dio el presidente Calderón fue que el proyecto no lo había autorizado él. Y salen una serie de documentos en aquel momento en donde, pues bueno, ese proyecto había sido autorizado por el presidente Vicente Fox, sin embargo no lo ejecutó. Y cuando llega el presidente Calderón, él ve el proyecto y decide ejecutarlo, y bueno, saltan o surgen todas estas ONGs en defensa de la tierra, pues para que no se lleve a cabo el proyecto hotelero.
Sin embargo, bueno, había una contradicción de alguna forma, porque cuando uno habla acerca de política ambiental, tiene que ver precisamente con el desarrollo, pero tienes que mantener un equilibrio dentro del desarrollo que en este momento o que en ese momento de la inversión se está generando. Lo que pasó en Tajamar fue que se devastó una zona que era manglar y que básicamente tenía que ver ahora con sistemas hoteleros. Y pues bueno, al final vino la reforestación y se incluso hubo proyectos de la gubernatura de aquel estado para poder llevar a cabo la reconstrucción de aquellos manglares. Bueno, no se ejecutó. Cuando llega el presidente Peña, pues él no solamente tenía la idea de generar turismo, como lo había hecho el presidente Calderón, que por cierto el presidente Calderón estuvo muy metido en el tema ecológico, porque incluso él lanzó la campaña de Conoce México, en donde él, el presidente, visitaba diferentes destinos turísticos y hacía promocionales o comerciales promocionales de algunas regiones ambientales, pues de las cuales México es muy rico, y para invitar al turismo a nivel internacional. Bueno, aquel momento ocupó esa estrategia, le vuelvo a repetir, cuando viene lo de Tajamar, básicamente se le tachó de pues, contradictorio, ¿no? De primero aventurar a estas zonas protegidas algunas y posteriormente pues destruirlas con el manglar de Tajamar. Pero bueno, cuando llega el presidente Peña, él tenía una política diferente, porque él sí tenía en realidad proyectos autosustentables. Fíjense, es algo muy curioso, pero el presidente Peña sí trataba de generar como que cierto desarrollo urbano, pero con algunos materiales en algunas zonas muy ecológicos. Y por otro lado, pues también fue a la implementación de sistemas hoteleros. Sin embargo, pues bueno, el presidente Peña ahí tuvo un problema bastante fuerte, sobre todo en el tema ambiental, con el proyecto de Odebrecht, el proyecto de las grandes petroleras, los derrames petroleros que tuvo el presidente Peña, que fueron muy criticables porque no hubo sanción hacia las empresas privadas. Y bueno, ahí vino una política de desacreditación para el presidente pues muy fuerte, porque en realidad fue muy ardua y le generó muchos problemas y muchos conflictos. En el caso del presidente Andrés Manuel, él sintetiza su plan de desarrollo y su política ambiental en 12 puntos fundamentales. Y es precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión. Y me voy a ir aquí a esta parte para que la podamos estar observando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos este documento que es de expansión política, que básicamente se titula Yo and Love, mi tierra, y que tiene que ver con los 12 puntos fundamentales de la agenda ambiental del presidente Obrador. Este artículo fue publicado en 2018, va acorde, pero no quiero ver el plan de desarrollo para sintetizarlo, quiero ver el tema de los 12 puntos. Y bueno, fíjense lo que dice. Josefa González Blanco, quien encabezaría la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llamada Semarnat, si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, es decir, si en este caso sí la ganó, presentó este lunes la agenda medioambiental del candidato, ¿no? Durante una rueda de prensa, González Blanco destacó que la propuesta del político de izquierda en el sector es, en términos generales, primero restaurar los ecosistemas. Esta fue la primera parte que planteó el presidente Andrés Manuel, y con ello impulsar el desarrollo sustentable de las comunidades. Dice, también detalló que los 3 ejes transversales de la agenda, Joan Love, mi tierra, ¿no? Que así le titularon al programa que actualmente se está llevando, basan el desarrollo integral y sustentable en una perspectiva de derechos humanos, la transparencia, la participación ciudadana y la evidencia científica. Y bueno, ¿cuáles son los 12 puntos fundamentales? Pero ya tenemos aquí el primero, restaurar los ecosistemas, ¿no? De acuerdo al presidente Andrés Manuel, sí tenía esa visión de que era necesario forzosamente que pues los ecosistemas se lograran restaurar, porque entre otras cosas, pues esto generaba pues un proyecto también más o visualmente más atractivo en tratar de recuperar algunas zonas. Iván dice, tasa cero en deforestación mediante la promoción del manejo forestal comunitario. Aquí ustedes pues básicamente comprenderán que lo que vimos la clase pasada con el proyecto de Sembrando Vida, este proyecto que tiene actualmente el presidente Andrés Manuel, de poder trasplantar árboles a la naturaleza, que ya se ha ido tratando de recuperar. ¿Por qué? Porque el problema de la deforestación es muy importante. Había una campaña muy fuerte de deforestación, sobre todo a partir de los años 2000, en donde México ha perdido zonas boscosas y zonas de naturaleza grande,
y bueno, esto ha generado pues muchos conflictos a nivel internacional, porque México, lejos de poder aumentar o por lo menos mantener el sistema de reforestación, por el contrario, se ha ido disminuyendo. Entonces, por eso es que viene el proyecto de Sembrando Vida, que ya he presentado en clases pasadas. Pero, ¿qué tan grave es el problema de la deforestación? En este momento sí lo vamos a visualizar, porque sí me interesa que lo vean, para que ustedes se percaten de cuál es el problema de deforestación y por qué el presidente Andrés Manuel, dentro de los 12 puntos fundamentales, pues mantiene el tema de recuperar esos espacios que ya se habían perdido. Ahora, ¿por qué se pierden esos espacios? Pues bueno, el principal problema es por el tema de los incendios, pero también por el tema de la tala clandestina. Ustedes sabrán que hay muchos taladores que básicamente van a la naturaleza, cortan árboles y bueno, ustedes saben que para que un árbol vuelva a crecer, pues estamos hablando de un siglo para que esto pueda recuperarse. Entonces, pues esto ha generado muchísimos problemas, pero lo que quiero es que magnitúen el problema tan grande que ya enfrentaba México en temas de deforestación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Nuestro país ha perdido en los últimos 30 años 50% de su vegetación. Entre 1976 y 1993 perdimos un tamaño de bosque de la misma talla del estado de Guanajuato. Y entre 1993 y el año 2000 perdimos otro tramo del tamaño de Campeche. Esto nos está afectando en muchos sentidos. Cambios hidrológicos en la recaudación de agua, cambios climáticos que lo vamos viviendo año con año y desde luego pérdida de la riqueza de la biodiversidad. Este es un tema que merece nuestra atención, que nos afecta a usted o a mí mucho más de lo que suponemos. Hoy abordaremos en Espiral cómo evitar la deforestación en México. Comenzamos. Con más de 65 millones de hectáreas de bosques, México es el 13º país con más ecosistemas forestales en el mundo. Una riqueza invaluable en términos de biodiversidad, agua, servicios ambientales y recursos maderables. Aunque la tasa de deforestación ha bajado 35% en el último lustro, Naciones Unidas estima que cada año se pierden 155,000 hectáreas de bosques en México. Los bosques para el país son muy importantes porque consumimos muchos productos de los bosques. Por otro lado, deberían de ser muy importantes como una fuente de desarrollo, sobre todo para las áreas rurales, que son donde habitan las personas más pobres y donde hace falta, digamos, como mecanismos para generar desarrollo social y económico. El manejo comunitario forestal sustentable, como se ha aplicado en el municipio de Amanalco, Estado de México, permite combinar la conservación del bosque y el desarrollo económico. Cada uno, pues aquí metemos nuestro producto y de aquí ya le vemos nosotros lo que hay de utilidades para pues hacerlos llegar a cada núcleo. Del volumen que tenemos dentro de cada núcleo, aquí tenemos la responsabilidad de meterle el 50% a nuestra comunidad. Los bosques, contrario a lo que se cree normalmente, no son de todos ni son de la nación. Son propiedad de comunidades, de ejidos, que si los manejan bien, pueden generar fuentes de ingresos, empleo, condiciones para que la gente no migre de sus poblaciones rurales. Dentro de las actividades de conservación del bosque, los señores ejidatarios, por el hecho de tener su aprovechamiento, saben que tiene que ser sustentable, es decir, que tienen que aprovecharlo a ellos el día de hoy y tienen que dejarle algo a sus hijos. El bosque se divide en 10 zonas de corta. Se explota una cada año para permitir la regeneración del bosque en una década. El volumen cortado está limitado y se seleccionan los árboles no por sus calidades comerciales, sino para la conservación del bosque. El ingeniero técnico forestal, nos va a hacer la marca en los ejidos, en los núcleos, pero ahí nos marca lo que es derribado, plagado
ocoteado, o sea, no nos marca lo que es un árbol como ahora sí sano y todo, ¿no? A lo que le damos prioridad para extraer es el arbolado que está defectuoso, el arbolado que está enfermo, que está plagado, y vamos dejando los árboles que observan mejor salud con la finalidad de que esos sean los que podamos aprovechar de aquí al siguiente ciclo de corta y que sea de mejor calidad y mayor producción. El Plan de Manejo Forestal Sustentable contempla actividades de conservación, protección y reforestación. Dentro del programa de manejo tenemos una responsabilidad y un compromiso donde hacemos brechas cortafuego, hacemos reforestación, hacemos chaponeo de la maleza que hay. Entonces nosotros tenemos que dejar el bosque pues limpio. Un trabajo que paradójicamente no se realiza en las áreas naturales protegidas, tornándolas más vulnerables a plagas e incendios. La mejor forma de conservar los bosques no es dejarlos en mera protección, en no tocarlos. La realidad, las cifras, todo nos dice que la política forestal debe de impulsar el manejo del bosque para hacerlo productivo, para generar incentivos para que sus propietarios lo conserven. Acá sí nos hacen un pago. Nos hacen un pago de pago por servicios ambientales según las hectáreas que tengamos dentro de ese programa. Pero ¿qué pasa? No podemos tocarlo. No podemos tocarlo. Entonces, cuando hay un incendio, ¿qué pasa? Tiene mucho derribe de árboles, mucha maleza, y ese es combustible para el incendio. La producción de servicios ambientales que genera el bosque, efectivamente, como es la captura de emisiones contaminantes, no está peleada con el aprovechamiento sustentable. Podemos estar haciendo el aprovechamiento del bosque y el bosque puede seguir brindando los servicios ambientales que se están requiriendo. La clave de todo es que los recursos que se generen de las negociaciones internacionales y de un mecanismo mexicano para detener el cambio climático en lo que corresponde a los bosques, es que se dirija hacia esa formación de capital social, de organización y de manejo, de capacidades de manejo de sus recursos, de su territorio. Al tiempo en el que estamos haciendo el aprovechamiento, también estamos conservando el bosque, estamos al pendiente de ellos, del bosque, y obviamente esto está generando una derrama económica que es un detonador muy fuerte para el desarrollo social, para el desarrollo local y para el desarrollo regional. El manejo forestal sustentable es una solución atractiva porque logra conservar la naturaleza promoviendo el desarrollo económico en zonas marginadas. Y sin duda estará en el centro de las discusiones internacionales sobre el cambio climático que se realizarán en Cancún en diciembre. Bien, vamos a esta primera parte, vamos a desglosarla para poder ir entrando en contexto. Pero es una realidad que básicamente el tema de la reforestación no es un tema exento, sino estamos hablando de una actividad económica. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de árboles en general, ¿no? Si estamos hablando de árboles que pueden incluso producir frutos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aguacate, el llamado oro verde de México, ¿no? Es decir, es un producto que se exporta a gran escala a los Estados Unidos de Norteamérica, que está incluso regulado mediante el Tratado de Libre Comercio, actualmente TIMEC, que, bueno, de alguna manera genera una actividad económica y el campo lo induce a la producción, es decir, a la siembra, al cultivo, a la cosecha, para que pues la gente no vaya a ciertos mercados, sino que por el contrario, trate cada vez más de generar pues generar más ingresos, que eso también es algo que de alguna forma pues ha ido mermando o ha ido generando mucha preocupación dentro del mercado en realidad. Y eso pues es principalmente lo que se trata, ¿no? De ir generando ingresos, de ir generando proyectos para pues detonar las zonas económicas. Es más, por ejemplo, aquí platicaré el tema que tiene que ver, por ejemplo, con el objeto de los ejidos, ¿no? Esta figura jurídica que se estipula para el uso de la tierra en el artículo 27 de la Constitución, que tiene que ver con que el Estado es el titular de la tierra, pero que concesiona o que de alguna manera faculta a un particular para que éste pueda
pues aprovechar la tierra y pueda tener un trabajo que lo pueda hacer autosustentable, ¿no? Es decir, que explote esa tierra a través de cultivos de maíz, de cualquier tipo de cultivo, pero que de alguna forma este ejidatario pues puede llevar a cabo la producción o la sobreexplotación del suelo. Y bueno, esto genera pues también una actividad, ¿no? Básicamente a sistemas agricultores, a sistemas ganaderos, incluso para la extracción de tierra, ¿no? Que tiene que ver con el ramo de la construcción, arena, grava, y bueno, un sinfín de productos que también tienen que ver en ese sentido. Y es básicamente también de manera relevante el por qué se están teniendo este tipo de situaciones. Vean, esa es una parte. 2. Desarrollo de sistemas de alertas tempranas para reducir la vulnerabilidad de eventos extremos en el clima, ¿no? Que eso tiene que ver con épocas de sequías, ¿no? Que en México también ya tenemos sequías muy grandes, ¿no? Aplicar cabalmente un sistema de comercio de emisiones para promover la reducción del menor costo posible, como por ejemplo el sistema de invernaderos. Fíjense que ahora en la producción y en los sistemas de goteo, resulta ser muy importante el cómo vas a estar generando ciertos recursos para... ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me equivoqué, para poder generar algunos sistemas de sobreproducción, y que implica también que se estén generando fuentes de empleo, que se produzca, pero a menor costo. Y eso también lo da, de alguna forma, por ejemplo, los sistemas de goteo. Ven, ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta. También ha dado mucho de qué hablar en cómo es que se puede producir a mediana escala mediante este tipo de sistemas. La verdad es que resulta también ser el reducir costos, el de cómo pueden generar este tipo de políticas para poder producir, y también para incentivar, al final de cuentas, los campos productivos que se están aprovechando. Ya vamos a ver este pequeño video y ahorita vemos, ahorita regresamos. Como vemos, aquí tenemos una pequeña parcela de maíz de 22 días. El día de hoy vamos a instalar un sistema de riego por goteo. Si bien es cierto que estamos en la época lluviosa, los sistemas de riego, recordemos que se usan también como complemento para la época de invierno. El día de hoy vamos a instalar un sistema de riego por goteo y vamos a explicar los elementos que conforman el mismo. Para la práctica de la instalación del sistema de riego por goteo, contamos con la colaboración del protagonista Salvador Parrilla, propietario de la finca. Pero antes les vamos a describir los materiales que vamos a utilizar. Tenemos un conector. El conector va conectado precisamente a la cinta de goteo. La cinta de goteo, al momento de colocar la cinta, lo vamos a disponer de tal manera que los goteros estén orientados hacia la parte de arriba. Luego vamos a explicar por qué. Esta es la cinta, esta es la manguera principal, pero todo sistema de riego consta de 3 elementos principales. Tenemos la fuente de alimentación. En este caso, pues, tenemos un tanque. El tanque va a ser nuestra fuente que nos va a proporcionar el agua. También todo sistema de riego, ya sea por aspersión o por goteo, debe contar con un sistema de filtrado. Este es nuestro filtro. Este es un filtro de malla. Este filtro es el que se encarga de filtrar precisamente el agua y evitar que pasen partículas sólidas hacia la red de distribución, que es nuestra manguera, cinta de goteo y la manguera principal. A la hora de seleccionar el punto donde nosotros vamos a ubicar el tanque, debemos primero observar bien el terreno donde vamos a instalar el sistema de riego, ver la topografía, valorarlo y luego decidir a qué altura también vamos a colocar el tanque. Lo ideal sería de que construyéramos
una torreta, puede ser de postes de madera que se pueden sacar aquí mismo de la finca, y hay que colocarlo a una altura de entre 1 metro y 1 metro 20 centímetros. Nos da la suficiente presión como para hacer funcionar el sistema de riego. Como les mencioné, cada sistema de riego por goteo consta de 3 elementos. Este sería nuestro primer elemento. Aquí tenemos un tanque de 450 litros, es donde nosotros vamos a almacenar el agua para posteriormente distribuirla a la red de distribución hidráulica del sistema. El segundo elemento de un sistema de riego por goteo es el sistema de filtrado. Esto que tengo aquí en mis manos es el sistema de filtrado acoplado ya de una vez con una llave de pase. Para hacer la conexión al tanque, que es la fuente de alimentación a nuestro sistema de riego, se debe primero colocar un nipple o una conexión que vaya de la salida del tanque y que podamos nosotros acoplar a la llave de pase. Luego, una vez que tenemos la llave de pase, se procede a instalar el filtro. Este es un filtro de malla. Al filtro se le debe acoplar también, puede ser un nipple o puede ser un codo. En este caso nosotros tenemos un adaptador en codo, como este que vemos aquí, esta pieza, la parte superior. Una vez acoplada la válvula al filtro, se hace la conexión a la salida del tanque. Recordemos que el filtro debe quedar colocado hacia abajo, porque el filtro, en esta parte, en este bulbo del filtro se encuentra la malla, y la malla es la que nos va a filtrar el agua y no va a permitir el paso de partículas sólidas hacia el resto del sistema para que esto evite que los goteros se obstruyan. Luego hacemos la conexión hacia la manguera principal. Una vez acoplada la manguera principal, que es la que nosotros hicimos la conexión hace un momento hacia el tanque, en la salida del tanque. Esta es nuestra manguera principal. Ahora esta manguera principal vamos a acoplarla a la manguera secundaria. La manguera secundaria es la que está distribuida a lo ancho de toda la parcela. La conexión la vamos a hacer a través de un conector en T. Este conector en T nos permite la facilidad de poder distribuir el agua tanto como a la derecha y a la izquierda. Para hacer la conexión es importante asegurarnos de que los accesorios que estamos utilizando queden perfectamente bien colocados y asegurados para que no vayan a sufrir desperfectos al momento de la operación del sistema y estos no se vayan a despegar, cosas que ocurren con frecuencia. Ahora el siguiente paso es hacer la conexión de las cintas de goteo hacia las mangueras secundarias. Las cintas de goteo en este caso van a ser nuestros laterales. Es importante conocer primero el cultivo con el que vamos a trabajar, porque depende del cultivo, la distancia entre surcos, eso es lo que nos va a nosotros a servir de base para saber a qué distancia nosotros vamos a ir perforando la manguera secundaria. En este caso, aquí tenemos este maíz que tiene 22 días, pero la distancia entre surcos de este maíz nos da 90 centímetros, 0.9 metros. Entonces, nosotros vamos a ir perforando nuestra manguera secundaria a cada 90 centímetros. Entonces, procedemos a la perforación y una vez hecho esto, primero colocamos, en este caso, el empaque. En este empaque nosotros vamos a introducir el gotero. El empaque se colocó a presión. Primero se perfora la manguera y luego se hace la conexión del empaque a presión. Luego que tenemos ya el empaque en la manguera secundaria, procedemos a hacer la conexión del conector al empaque. Este se hace a presión también. Como les mencionaba hace un momento, asegurarnos de que la cinta de goteo tenga los goteros hacia arriba. Si nosotros colocamos los goteros hacia abajo, estos goteros al momento que estén saliendo del agua van a estar en contacto directo con el suelo. Y esto le va a provocar que el sedimento se vaya colocando y adhiriendo alrededor del gotero y se va a ir obstruyendo con el tiempo. En cambio, si nosotros tenemos
la cinta de goteo dispuesta con los goteros hacia arriba, los sedimentos finos que van a estar pasando siempre se van a ir por efecto de la gravedad hacia el fondo, de tal manera que nuestro gotero está libre de sedimento y no se nos va a obstruir. Y si se nos llegara a obstruir, lo correcto sería, podemos tomar una ramita, darle unos ligeros golpecitos y estos se van a destrabar. Ya cuando tenemos conectada la cinta de goteo a la manguera principal, se debe colocar una estaca entre la cinta de goteo y la manguera secundaria. Lo importante de colocar esta estaca es para fijar la manguera secundaria. Es importante asegurarse que la estaca quede bien fija, porque esta estaca también nos va a ayudar a tensar un poco la cinta a lo largo del surco. Otra de las recomendaciones importantes para la buena utilización del sistema es tener cuidado con el uso de las herramientas cuando se están haciendo labores dentro del cultivo para no cortar las mangueras y no tengamos pues obstrucción del sistema. Bueno, yo se lo recomiendo a otros productores que usen este sistema, que aprendan cómo utilizarlo, cómo armarlo y lo utilicen. Definitivamente que las obras de recolección de agua son una excelente tecnología para que los productores aprovechen al máximo estos recursos, pero también son un gran potencial para el desarrollo rural de muchas comunidades del corredor seco. Así es, Wendy. Espero que toda la información brindada a lo largo de este programa haya sido de mucha ayuda. Si usted está interesado en ver este programa u otro, puede visitar nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua y pueden dejar sus comentarios. También recuerden que... Bien, como podrán darse cuenta, pues bueno, básicamente el tema de los sistemas de riego también es otra forma para empezar a generar tecnologías, es decir, la política no solamente tiene que ver con reforestar, sino también cómo logras producir reduciendo costos, y esto me parece que es muy selectivo porque de alguna forma pues el Estado trata de generar inversión, generar proyectos para, pues en teoría, generar un poco más de... Un poco de mejor sistema económico, que es básicamente lo que se busca. También desarrollo sustentable, que es primordial. Vean, tenemos esta parte. En el caso de los buques, reconocer los dueños y las comunidades y los ejidos como los beneficiarios de los derivados asociados al ecosistema. El sistema ejidal es sumamente importante. Esta división también es muy, muy fuerte. Fortalecimiento de políticas en México a nivel internacional para combatir el cambio climático, que, bueno, entre otras cosas, ha generado muchos problemas también hoy en día. Adopción de enfoques integrados de cultura-paisaje, cambio de producción agropecuaria, estrategias de diversificación, que eso también tiene que ver con una cuestión diferente. El tema de las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo el sistema de invernaderos. Y fíjense que en el sistema de invernaderos es otra forma también de empezar a producir a gran escala, ¿no? Los invernaderos también han generado en algunas cosas, sobre todo una producción que no depende en realidad de los sistemas de, pues sí, que en realidad no depende de los sistemas de temporal, ¿no? Es decir, que estás esperando que de alguna manera pues llueva para que tú puedas producir, no, sino que los invernaderos permiten precisamente eso, de que no dependas de esta sobreproducción, y eso es algo también bastante benéfico. Y pues de mucha ayuda, porque básicamente, pues bueno, el jitomate, por ejemplo, es uno de los que más tienen efectos de invernadero y que más están en constante cambio, en constante progreso. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto con... Reconocido por su alto valor nutricional y medicinal, el tomate ha empezado a ocupar un lugar preferencial en la mesa de los colombianos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Corpo ICA lo invitan a atender las siguientes recomendaciones tecnológicas para implementar un sistema de siembra de tomate bajo condiciones protegidas.
La producción de tomate en invernadero otorga beneficios que mejoran la calidad de la cosecha al proteger el cultivo contra condiciones climáticas externas, permitiendo así obtener cosechas fuera de época y aprovechar más eficientemente el área de cultivo, los insumos y la mano de obra, dando un uso racional y por lo tanto ahorrando costos de producción. En Colombia se ha venido implementando esta práctica también para favorecer el cultivo de las condiciones adversas de clima, las épocas de demasiada lluvia o las épocas de alta temperatura. Generalmente el cultivo de onconosporotia en Colombia lo estamos desarrollando en aquellos cultivos que son de altas temperaturas y que se siembran cerca de los grandes centros de consumo, sembrándose en zonas marginales que podríamos decir, o sea, en el caso del tomate, en zonas de clima frío y clima frío moderado. Se ha demostrado que el rendimiento en tomate a campo abierto lo tenemos entre 20 a 30 toneladas por hectárea. Hablamos de cualquier 2-3 kilos por planta, inclusive hasta de 1. Cuando balcones protegidas podemos hablar de 5, 6, 7 y 8 kilos por planta, lo que nos puede dar rendimientos entre 150 y 250 toneladas por planta. Entonces, además de que una ventaja de sembrar en condiciones marginales, ¿sí?, que podemos sembrar cultivos de clima cálido en zonas frías, pero con el calentamiento del invernadero, con la temperatura interior que se logra dentro de los invernaderos, logramos darle a la planta las mejores condiciones y por eso las máximas producciones. Al momento del trasplante, la distribución de las plantas se realiza en surcos sencillos o dobles. Las densidades de siembra a utilizar dependen de la variedad elegida, tipo de poda, tutorado, ciclo de producción y arreglo especial. Para trasplantar a campo tenemos que tener varias condiciones. La primera, tenemos que tener una plántula adecuada en tamaño, en calidad, en altura, en formación de raíces y en ya unas hojas verdaderamente desarrolladas. Las plantas antes del trasplante las debemos de regar muy bien para que lleven suficiente humedad en el céspedón y debemos de aprovechar este riego para inocular las plantas con productos biológicos que nos van a servir muchas veces en el campo para controlar enfermedades. Es muy común, por ejemplo, la aplicación de tricoderma, una solución que se realiza con agua, donde sumergimos las plántulas antes del trasplante y ya supuestamente van inoculadas y las estamos protegiendo contra esos patógenos. Ya para llevarla a campo, tenemos que tener unas condiciones muy especiales en el campo ya definidas. Primero, un lote totalmente bien preparado, un invernadero muy bien preparado. Ya debemos de haber armado los surcos, debemos de haberlo ahollado ya, aplicado la materia orgánica, la cal, de acuerdo a la análisis de suelos como correctivo, haber incorporado, debe estar instalado el sistema de riego totalmente funcionando, revisado de que cada gotero saque la cantidad de agua que nosotros requerimos. También debemos de haber, ojalá, ya instalado el tutorado para que cuando vamos a tener que amarrar las plántulas en la práctica del amarre, no vamos a dañar algunas matas en esa labor de clavar las estacones o las estacas que se requieren para el tutorado. Debemos humedecer muy bien estos sitios donde vamos a trasplantar las plantas. En este caso, el tomate lo requerimos sembrar a unas distancias de siembra, las que más han dado resultado en zonas de clima frío y frío moderado es 40 centímetros entre plantas y 10 metros entre surco y surco. Dependiendo de las condiciones ambientales en que estemos, si hay muchas altas temperaturas y épocas secas, podríamos disminuir esas distancias hasta los 35, 33 centímetros entre plantas. Además de protegerlo de poder producir en zonas marginales, estamos protegiendo de condiciones adversas, por ejemplo una granizada, un aguacero muy fuerte. No mojamos el follaje entre los invernaderos. Y el no mojar el follaje implica que vamos a tener unas ventajas mejores en contra de las plagas y las enfermedades. Generalmente se ha demostrado que hay menos problema de plagas y enfermedades dentro de un invernadero si lo sabemos manejar técnicamente con el tema de tratar de controlar los excesos de humedad relativas y tratar de ventilar o de acumular calor dependiendo de las horas del día. Se ha demostrado que se reducen los costos de producción porque las labores pueden ser mucho más sencillas que en campo abierto. También tiene la gran ventaja que se puede sembrar durante cualquier época del año
y que no paramos el trabajo de los operarios cuando está lloviendo, lo que sucede en campo abierto, donde pueden caer 3, 4 aguaceros que duren 2 o 3 horas, son 3 horas que se pierden por día por cada operario. También tenemos otra gran ventaja y es que se logra aumentar las distancias de siembra entre un invernadero, porque tenemos una mejor ocupación del área o volumen de la superficie que tenemos, y cuando a campo abierto hablamos de 16.000 plantas por hectárea, podemos hablar hasta 22, 30.000 plantas por hectárea bajo condiciones protegidas. Como podrán darse cuenta, pues esta es una de las formas ahora actualmente que se está ocupando para poder llevar a cabo producción. Es muy importante que se lleven a cabo sistemas productivos a través de los sistemas invernaderos, porque también de alguna forma estás generando pues algo en producción masiva y no dependes de los temporales, es decir, de las épocas del año que de alguna forma pues generan una situación un poco más amplias. Fíjense que una de las cuestiones que tiene que ver en ese sistema, y creo que es lo más importante, es mantener los ecosistemas. Eso también quiere o implica el tema de la protección del cambio climático, y también que algunas zonas de ecosistemas pues no cambien o no logren vulnerarse, porque también ha generado y ha presentado problemas. Y en ese sentido, podremos estipular lo siguiente, es decir, cómo es que estamos, de alguna forma estamos generando esta situación, es que pues el Estado debe fortalecer las medidas y las políticas para reconstruir los tejidos que ya se tienen de manera ambiental. Hay mucho daño al sistema, hay mucho daño que de alguna manera no se está midiendo y que está generando problemas a gran escala. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la mariposa monarca, que es uno de los, pues sí, en realidad, uno de los, vamos a decirlo así, uno de los animales que depende incluso de la forestación o de la reforestación, porque, pues bueno, hay talas clandestinas que ya están afectando también ese tipo de ecosistemas y pues generan muchos problemas a la hora de poder reconstruirlos, porque básicamente están amenazados bajo esta problemática. Bello del mundo sucede en Norteamérica. Millones de mariposas monarcas se desplazan más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para refugiarse del invierno en los bosques mexicanos. Viajamos hasta el estado que cuenta con la reserva de la biosfera para la mariposa monarca más importante del mundo, Michoacán, que con sus verdes bosques nos dejó claro por qué las mariposas eligieron este estado como su hogar. Conforme íbamos subiendo la sinuosa carretera por las montañas del este de Michoacán, empezamos a vislumbrar a las pequeñas amigas. Es importante bajar la velocidad del automóvil a menos de 60 kilómetros para evitar matarlas. Para llegar a los santuarios michoacanos de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, lo más recomendable es tomar el camino al pueblo mágico de Agangueo, el cual se encuentra a solo 3 horas de la Ciudad de México. Increíble, como si fuera otro mundo. Son hermosas, de color increíble. ¿Cómo suenan? ¿Ya viste? Estoy casi llorando, es una de las cosas más bellas que hemos visto en nuestra vida. Gracias a Lasta. Gracias a Lasta. Fronteras abiertas para las mariposas, por favor. Al estar en las faldas de la montaña empezó el espectáculo. Miles de mariposas pasaban cerca de nosotros. Teníamos temor de caminar entre ellas y lastimarlas, pero ellas son más rápidas y astutas que nosotros. La Reserva de la Biosfera y sus santuarios fueron creados para proteger el entorno natural y hábitat de las millones de mariposas monarca que migran a México. Hermoso, increíble, nos tiene impactado. Mira esto. La Reserva de la Biosfera tiene una superficie total de más de 56.000 hectáreas. ¡Bienvenidos al santuario de la mariposa monarca! Esta es una de las riquezas naturales de México, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. El santuario El Rosario se encuentra ascendiendo por la montaña a aproximadamente 2 kilómetros. El recorrido que es posible realizar a pie o a caballo
Se conforma por bosques de oyamel, pinos y cedros, a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar, así que lleva ropa cómoda. Este es el santuario de Rosario más grande a nivel mundial. Este es un lugar impresionante para que todos nuestros nacionales vengan a conocer este gran fenómeno que hay aquí, en este lugar, en este ejido, que se llama Ejido del Rosario. Su migración tarda aproximadamente 2 meses a 2 meses y medio, 4.500 y 5.000 kilómetros de distancia. Es que no podemos hacer mucho ruido porque molestan las mariposas. ¿Qué te está pareciendo, Luis? Increíble. Son hermosas. Yo creo que parecen hojas, en realidad son mariposas que están colgadas del árbol. Increíble. Yo creo que fácil es uno de mis días más felices de mi vida. Hubo un momento en que casi lloro. La belleza de México es inigual. Vean todo eso. Un fenómeno que solo se presenta en México, por eso es patrimonio de la humanidad. Esto que ustedes ven aquí, estas colonias de hibernación, solo se presenta en México. Entonces, pues es algo muy bonito para que la gente venga a disfrutar. La reserva representa un sitio estratégico para la conservación de la biodiversidad de los bosques templados del país, al ser una importante zona de recarga de agua de lluvia y concentrar su gran diversidad de especies de flora y fauna endémicas únicas en el mundo. La mariposa en realidad viene a estos bosques a descansar para tener condiciones óptimas para reproducirse y nuevamente regresar a la parte norte del continente. Ellos no ovipositan aquí sus huevecillos, los huevecillos los ovipositan en la parte norte de México. Así es, y de ahí esa es la primera generación. La mariposa que ustedes ven aquí es la mariposa migratoria, o le llamamos la generación Matusalén. Esa mariposa muere en la parte norte de México, ahí tienen a sus hijos, ovipositan estos huevecillos en una planta que se llama Asclepio algodoncillo, y de ahí la siguiente generación sigue migrando más o menos a la parte centro de Estados Unidos, tienen a sus hijos, que sería la segunda generación, siguen migrando hacia la parte norte de Estados Unidos, ahí tienen la tercera generación, y nuevamente tienen otra generación que sería la cuarta generación, y esa cuarta o incluso hasta otra generación es la que vuelve a migrar hasta los bosques de Estado de México y Michoacán, pero no son las mismas mariposas que se fueron de aquí, es decir, es una generación que jamás había conocido estos bosques. Imagínate, para cuando comience la migración invernal hacia México, varias generaciones de verano habrán vivido y muerto, y serán las tataranietas de los migrantes del año pasado las que realicen el viaje. Y ahorita aquí las tenemos de noviembre a marzo. Tenemos todavía tiempo para venir. Marzo inclusive es mejor que ahorita, porque en marzo la temperatura es más alta y vemos millones de mariposas salir de sus enjambres, de sus racimos. El color llamativo de la mariposa monarca es el color blanco, verde y naranja. Si tú vienes y te pones aquí, te vas a tapizar de mariposa monarca. Así es que los esperamos en marzo con esa ropa de color. Ya existen muchas acciones que se hacen desde Estados Unidos, Canadá y México. La gente nos ayuda a monitorear, se llama Ciencia Ciudadana. La gente se dedica a estarnos diciendo por dónde está pasando, cuántas están viendo. Es decir, se trata de monitorear cómo es que están las poblaciones en Colombia. Mucha de ella busca la humedad y se viene hasta acá. Busca la humedad del agua. Entonces nosotros, al estar aquí moviéndonos, podemos aplastar alguna accidentalmente. Aquí el cuidado principal es respetarla, no molestarla, no hacerla volar innecesariamente, porque ella gasta energías que no requiere ella. ¿Por qué no hay que hacer ruido? Porque recordemos que nosotros somos los que invadimos su hábitat, somos los invasores, tenemos que respetarlas, y su promedio de vida es de 8 y 9 mesecitos cada una de ellas. Entonces le tratamos de salvar la vida. De hecho, el año pasado tuvimos 2.91 hectáreas y este año tuvimos alrededor de 6 hectáreas. Entonces tuvimos un aumento casi de 4 hectáreas. En 1998 fue cuando tuvimos mayor número de mariposas y fueron alrededor de 18 hectáreas. Pues en sí la mariposa monarca, su alimentación, como ahorita que está volando, ella baja, viene, sale de sus racimos para buscar agua, flores, que es su alimentación, el néctar y el agua para hidratarse, que son esos dos elementos vitales. Ahorita de día es soleado, sale a volar, toda la superficie para abajo. Después de las 3 de la tarde baja la temperatura, vuelve a subir para concentrarse otra vez entre sí para formar racimos enormes de mariposa monarca. Es impresionante. Allá de
arriba hay mucha mariposa. En el agua está el arroyo tapizado de mariposa. Aquí adelantito. Hoy fue un buen día, ¿no? Excelente. Todos los días que... Y precisamente este tipo de ecosistemas son de los que habla la política ambiental del presidente Andrés Manuel, que hay que cuidar. Es decir, no solamente se trata de generar inversión, sino se trata de generar un desarrollo equilibrado. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.